Buenas, os encontráis en el canal de 3 turnos, canal donde descubriréis, aprenderéis y disfrutaréis jugando a juegos de mesa. En el vídeo de hoy os traigo el juego de mesa llamado The Island. Lo abriremos, veremos lo que trae y cómo jugar al mismo. Así que, comencemos. Ya tendría el tablero más o menos colocado como se empezaría una partida, pero antes de explicar todo lo que lleva y cómo se juega el juego, hay que decir que es un juego de 2 a 4 jugadores, con una duración de más o menos 30 a 60 minutos. En la caja pone 45, pero depende del número de jugadores que jueguen y de lo rápido que jueguen, y de más de 8 años de edad. La caja del juego nos trae este tablero, que es más o menos grandecito. También nos trae 3 tipos de hexágonos diferentes de terreno. Tenemos 16 hexágonos de arena, 16 hexágonos de bosque y 8 hexágonos de piedra. Cada uno tiene un grosor distinto y esto tiene que ver con una de las normas de la partida, que explicaré más adelante. El tablero se quedaría así a la hora de empezar o diferente, porque esto se dispone aleatoriamente, pero ahora llegamos a eso. El juego también trae 4 figuras de distinto color para cada uno de los jugadores que vayan a jugar: amarillo, azul, rojo y verde. Y se me acaban de caer todas y se desenfoca. Aparte de los exploradores, también trae unos barcos y criaturas marinas que os enseñaré más adelante. Decir también que las bolsas que he mostrado también les trae el juego, no hay que comprarlas. Y por último traería este lado, con símbolos de criaturas, que ahora explicaré para qué sirve. Parece que todo lo voy a dejar para después, pero es para enseñaros todo lo que trae. Bien, para empezar, el juego trata de que nos ponemos en la piel de unos exploradores que han ido en busca de tesoros a una isla, que es esta de aquí. Esos exploradores han encontrado un número determinado de tesoros, pero la isla se va a ir derrumbando poco a poco, y ahí es donde empieza el juego. Cada jugador va a tener que escoger un equipo, es decir, un color, e intentar salvar al máximo de exploradores que pueda, para conseguir el máximo de tesoros posibles. Más tesoros que el otro jugador para ganar. ¿Cómo se salvarían los exploradores? Llegando a una de las 4 islas que hay alrededor. Pero a que se vaya derrumbando la isla le sumamos las criaturas marinas que hay alrededor de la isla, que ahora mismo no hay ninguna, pero yo hago así y aparecen criaturas marinas, más concretamente serpientes marinas. Así es como comenzaría el juego para empezar a jugar. Para enseñaros a jugar, cogeré los exploradores amarillos y azules. Cada color tiene 10 exploradores. Los exploradores tienen el número de tesoros que han conseguido en la parte de abajo. Todos tienen un número diferente, más o menos. Bien, pues lo que se hace al principio de la partida es: se elige a un jugador, el primero, y ese tendrá que elegir dónde poner su primer explorador. Cuando él ponga su primer explorador, el segundo jugador pone el siguiente, y el siguiente jugador pondrá el siguiente, y así hasta que se coloquen todos. Importante, el número de tesoros que haya cogido ese explorador solo se puede ver al principio de la partida. Una vez puesto, ya no se va a ver cuántos tesoros tiene cada explorador. Vas a tener que jugar un poco a ciegas, que ahí es donde está la gracia del juego. Una vez colocados todos los exploradores de todos los jugadores, en este caso estamos jugando 2 jugadores, se procedería a poner 2 barcos cada jugador. Da igual los jugadores que sean, siempre se ponen 2 barcos. Los barcos son estos de aquí, que tienen como 3 ranuritas para poner a los exploradores. Y el último que haya puesto el explorador será el último que ponga el primer barco. Es decir, se colocan los exploradores en orden, y una vez terminados los exploradores empiezan con los barcos. Y cada jugador pone un barco donde él quiera. Importante, los barcos, aunque los coloques tú, no necesariamente los vas a mover tú. Ahora explico mejor. Una vez teniendo todos los exploradores y los barcos colocados, comienza la partida. El orden del turno es de la siguiente manera. Me voy a saltar el primer paso
quiero que os acordéis de esto porque me voy a saltar el primer paso para explicarlo más tarde, porque veo que es necesario explicarlo más tarde que ahora porque os vais a liar. Bien, se haría ese primer paso que no he explicado, que ya contaré más tarde, y se empezaría a mover. Tenemos 3 movimientos para distribuirlos entre nuestros exploradores y barcos. Me explico. Podemos mover perfectamente 3 veces un mismo explorador, 1, 2 y 3, por ejemplo. Podemos mover 3 veces un barco vacío, 1, 2 y 3. Cada movimiento es pasar un objeto a una casilla adyacente. O podemos distribuir los movimientos, podemos mover un explorador, podemos mover otro y podemos mover otro. Así hasta que completemos los 3 movimientos. ¿Cuáles son las reglas de movimiento? Bien, por aquí en una misma casilla puede haber tantos exploradores como quieras, ¿vale? Da igual que aquí puede haber como 20. Eso sí, a la hora de colocar los exploradores al principio de la partida, se tienen que poner en hexágonos diferentes y obviamente en la isla. Tú puedes mover tantas veces quieras en la isla y para subirte a un barco desde la isla sería estando en una casilla adyacente. Ese explorador ya estaría colocado en un barco y listo para zarpar a aquella isla, por ejemplo. Los barcos, mover un barco también consume el movimiento. Bien, si por alguna extraña razón este barco desapareciese y él se quedaría nadando, este explorador de aquí se convertiría en un nadador. Cuando los exploradores se convierten en nadadores, solo pueden mover una vez por turno. Es decir, si yo empiezo mi turno así y tengo 3 movimientos, solo podría mover este 1. Ya no podría mover ese más, pero me sobran 2 movimientos para mover otros exploradores o barcos. Para montar un explorador en un barco, tengo que llevar el barco hasta él. Es decir, tengo el barco aquí, no me puedo montar. Tengo que moverlo a su casilla y luego montarlo. Y montarlo vale un movimiento. Es decir, que si a mí me quedan 3 movimientos, yo haría 1, 2 y 3, por ejemplo. También vale un movimiento salvar un explorador, que es pasarlo de esta casilla aquí. Importante también los movimientos de los barcos. Si los barcos están vacíos y no hay nadie encima, los puede mover cualquier jugador. A la hora que un explorador, por ejemplo el amarillo, se coloque encima del barco, el azul ya no podría mover este barco. Pero si un azul se monta en el barco, porque puede montarse aunque haya un amarillo, si hay espacio se puede montar. Ya lo pueden mover otra vez los 2 jugadores que hay en la partida. Pero si ahora llega otra vez el amarillo y pone otro, el azul ya no podría mover el barco, porque están en mayoría. Añadir también que se puede pasar de un barco a otro, sin necesidad de caerse al agua. Por ejemplo, estamos así, pues yo pasaría mis 2 exploradores aquí y gastaría otro movimiento. Bien, tras terminar la parte del turno en la que movemos los exploradores y barcos, pasaríamos a la tercera parte del turno, que es retirar un hexágono de terreno. Pero hay un orden de retiramiento de hexágonos de terreno, por así decirlo. Se empieza primero quitando los hexágonos de arena, que son los que tienen el grosor más fino. Luego los hexágonos de bosque, que son más gruesos, y por último los 8 hexágonos de piedra. Al retirar un hexágono yo lo hago de la siguiente manera. Quito el explorador, si hay uno encima, claro, si no quitaría este, y lo cojo y pongo este aquí. Al yo hacer eso, este explorador se ha convertido en nadador, por lo tanto no puede moverse más de una vez por turno. Otra cosa que no he dicho, si un explorador es un nadador, ya no puede volver a la isla nadando, tiene que montarse en un barco. Bien, los hexágonos de terreno, aparte de ser terrenos, tienen un dibujo en la parte de atrás. Ese dibujo es una habilidad que podemos utilizar en distintas fases de nuestro turno. En este caso ha salido verde, por lo tanto se utilizaría inmediatamente. ¿Cómo van los colores? Bien, pues en la parte de atrás de las instrucciones, no voy a explicar lo que hace cada hexágono. En la parte de atrás de las instrucciones tenemos los distintos tipos de hexágonos que hay. Pueden salirte verdes, que se utilizan automáticamente al tú quitar el hexágono, o pueden ser rojos o rojos con una cruz. Los rojos se utilizan al principio del turno, es decir, son la fase 1. La fase 1 del turno sería el usar uno de los hexágonos que tú tengas, porque al quitar el hexágono te lo llevas para ti, y es como si fuese una habilidad que puedes usar al principio del turno. Y las rojas con
cruz son las que se pueden utilizar en modo de defensa, que ahora que llegamos a la última fase del turno explicaré cómo funciona. Bien, al yo quitar esto y ser verde tendría que hacer la habilidad. En este caso es colocar un tiburón. Los tiburones son esta ficha de aquí, son como una aleta de tiburón. Y se pondría en el mismo sitio donde estaba el hexágono, es decir, aquí. A continuación, antes de explicar la última fase del turno, voy a explicar lo que hace cada criatura marina. Nos faltaría este de aquí, que es una ballena, y ya tendríamos las 3. Bien, la última fase del turno consistiría en tirar el dado de criaturas marinas, este de aquí. Tiraríamos el dado y según la criatura que nos salga, en este caso ballena, moveríamos una de esas criaturas. Me ha salido ballena, por lo tanto tendría que mover la ballena. Si me hubiese salido tiburón, tendría que mover un tiburón. Y si me hubiese salido serpiente marina, tendría que mover una serpiente marina. Cada criatura tiene una habilidad distinta y un movimiento distinto, que viene aquí, en los laterales del tablero. Las serpientes marinas solo se pueden mover una casilla, de 0 a una casilla, pero se cargan barcos y exploradores. Es decir, si tengo este explorador aquí montado y lo tengo aquí, y el otro jugador saca una serpiente marina, vaya potra detenido, pues podría mover una serpiente marina una casilla y movería esta aquí. Al hacerlo se cargaría el barco y el explorador y se retirarían del juego. El jugador amarillo hubiese perdido este explorador y el tesoro que tiene y no podría haberlo salvado. El barco se retira del juego y no se vuelve a poner. Si me hubiese salido en vez de la serpiente marina una ballena, las ballenas se pueden mover de 0 a 3 casillas. Es decir, que podría llegar, por ejemplo, 1, 2 y 3 hasta aquí, por ejemplo. ¿Qué hacen las ballenas? Las ballenas simplemente se cargan los barcos. Es decir, tenemos un explorador en un barquito y llega la ballena, se pone en la misma casilla y derriba el barco, pero el explorador se queda nadando, por lo cual ahora se convertiría en nadador. Si una ballena pasa por encima de un explorador que esté nadando, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si nos hubiese tocado mover el tiburón, pues el tiburón se puede mover de 0 a 2 casillas y solamente se carga a nadadores. Es decir, ahora mismo podría moverlo aquí y eliminar a este explorador del juego. Pero si no hubiese estado nadando y hubiese estado encima de un barco, yo podría mover el tiburón aquí perfectamente, pero no hubiese pasado absolutamente nada, porque no está nadando el explorador. Y en resumen, las fases de los turnos sería la siguiente: usar hexágonos rojos si tenemos, si no tenemos, pues omitimos esa parte del turno. Solo podemos utilizar un hexágono por turno. La segunda fase sería distribuir nuestros 3 movimientos entre todos los exploradores que tenemos y barcos. La tercera fase del turno sería retirar un hexágono de terreno. Se empezaría por la arena, luego por el bosque y luego por la montaña. Importante también, que se me ha olvidado antes, se quitan siempre las que están al borde de la orilla. Es decir, esta, por ejemplo, no podríamos quitarla. Tendríamos que quitar ante esta, o de aquí, o de aquí. Y por último tiraríamos el dado de criatura para poder mover una criatura y así estorbar a nuestros contrincantes o alejar criaturas de nosotros. Una curiosidad que pasó antes: retiré este hexágono de arena que tenía un explorador encima y tocó un tiburón. Coloqué el tiburón aquí y, como sabéis, el tiburón se come a los exploradores. Pues el explorador, a quedarse nadando ahí, en la misma casilla donde está el tiburón, se eliminaría automáticamente. Y podríamos tirar el dado para mover una criatura. El juego termina cuando todos los exploradores de todos los jugadores hayan salido del tablero, o bien salvándose o bien eliminándose. O hay otra manera de terminar la partida, que es que salga el volcán. El volcán es una parte de atrás de un hexágono de montaña, ¿vale? Que lo que hace es que
como que el volcán erupciona y se carga el resto de la isla que quedaba. Por lo tanto, termina la partida tal cual se estaba. Esa habilidad del volcán solo se encuentra en los hexágonos de montaña, como he dicho antes. En este caso estaría por aquí. Una vez que salga ese hexágono, este hexágono de aquí, se termina la partida y se cuentan los puntos. Al terminar la partida se coge todos los exploradores que hemos salvado y cada jugador contaría sus puntos. El que más puntos haya conseguido, pues ha conseguido más tesoros y por tanto ha ganado. Faltaría por explicar lo que hace cada hexágono por su parte de atrás. Pero creo que no sería un poco lioso y un poco pérdida de tiempo porque vienen muy fácil aquí detrás de las instrucciones. Y básicamente con saber que los verdes se utilizan en el momento y los rojos se utilizan al principio de tu turno, y esto en defensa, pues es suficiente para poder jugar al juego. Básicamente cuando yo juego al juego siempre dejo las instrucciones a mano para ver qué hace cada hexágono que cogemos. Obviamente, no lo he dicho, al retirar un hexágono se retira boca abajo y nos lo quedamos boca abajo. Los demás no pueden ver qué hexágono tenemos, porque nos puede haber tocado, por ejemplo, este de aquí, que es uno en defensa. Estos hexágonos solo se utilizan cuando te atacan o te va a comer un monstruo o algo. Por ejemplo, este tiene un tiburón con una cruz. El otro hexágono que hay es una ballena con una cruz. Bien, pues en este caso, si yo hubiese tenido este hexágono y me hubiese pasado esto, hubiese usado el hexágono inmediatamente y hubiese eliminado al tiburón de la partida. El hexágono utilizado se echa en la reserva donde tengamos y se sigue jugando. Pues ese sería todo el juego. Añadir también que a mí, personalmente, cuando juego este juego me gusta jugar con el soundtrack que habéis estado escuchando durante todo el vídeo, que os lo dejo abajo en la descripción. Espero que os haya servido este vídeo para entender este juego o para conocerlo. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.